Tal parece que hay una tendencia en donde el pacto social ya no es suficiente, en donde las leyes o las normas para convivir todos pues tampoco son suficientes. Hay un desafío total y no solo en un país, sino yo creo que en todo el mundo se repite este fenómeno. Pero lo que acabamos de ver es verdaderamente preocupante, no solo por el país, sino porque este fenómeno refleja también el pensamiento y el sentimiento del propio ser humano a nivel global. ¿De qué se trata todo esto? Vamos a preguntar en esta masterclass con Javier Martínez, ya de fin de semana. Soy Roberto de la Madrid y esto es Detrás de la Razón. Comenzamos. Gracias como siempre al equipo de Detrás de la Razón, gracias como siempre y más que a nadie, y que nunca nos cansaremos de decirlo, a usted por defender este espacio de libertad de decir lo que usted quiera, ya sabe, criticar, no criticar, apoyar, complementar, contradecir, de eso se trata, porque de esos destellos sale pues la construcción de una conciencia mucho más grande y que ese es el único fin. Vamos directamente con Javier Martínez. Javier, ¿cómo estás? Qué gustazo. Como siempre estuviste analizando centímetro a centímetro lo que está pasando en el mundo, pero sobre todo en Francia. Ver estos destrozos, ver estas protestas, ver la injusticia, ver también pues el grito de la gente y el grito de las autoridades. A ver, tus primeras impresiones de lo que pasa ahí en Francia y el fenómeno humano, Javier. ¿Es guerra civil, guerra étnica, zonas de guerra? Por favor. Estimado Roberto, voy a intentar describir y analizar lo real, lo sucedido, tanto por una parte sin tapujos y por otra voy a no caer en prejuicios ideológicos ni de derecha ni de izquierda. Es difícil la tarea. El 27 de junio se produjo, así está imputado y encarcelado un gendarme, un policía. Se produjo por unos hechos de un intento de dar un alto y una identificación a una persona, la muerte de un joven de 17 años, Nahel Merzouk, y a partir de ahí hemos visto más de una semana de violencias, de tumultos, de vandalismo, de pillajes. Por parte de los grupos políticos situados más a la derecha hablaban de guerra étnica y otros hablaban de guerra civil. Yo lo que he analizado en un primer momento es que vemos unos disturbios que en francés le llaman émeutes, muy violentos, no solo en este caso como en el 2005, solo en los barrios periféricos llamados banlieues, sino se han convertido en verdaderas zonas de guerra. Y esto, aunque parece que siempre se repite el tópico típico de la falta de integración, de la pobreza, la desigualdad y la injusticia histórica, que hay parte de verdad ahí. También después de los actos del 2005, vemos 18 años después exactamente que tras la muerte de un francés, porque otros hablan de migrante, no, es un francés,
a manos de la policía de origen argelino, este ciudadano. Se produjo, desde el punto de vista del ciudadano medio, de todos los orígenes étnicos en Francia, de todas las clases sociales, este ciudadano medio lo ha vivido, y así se ha visto por encuestas posteriores y con distintas opciones políticas, se ha visto atrapado en medio de esta crisis. Yo lo que analizo que estas violencias, este vandalismo, estos pillajes de zapatillas, de ropa, de equipos de música, estos intentos, incluso que luego analizaré uno de ellos, intentos de asesinato, no ayudan en controlar el coste de la vida, ni tampoco resuelven los problemas sociales en las áreas urbanas, ni tampoco resuelven los debates sobre la identidad francesa. Unos dicen que es la manera de protestar contra el racismo policial, otros dicen que es la oportunidad de la violencia de las bandas criminales racializadas con un discurso racialista. En estos disturbios hemos visto, y ahí están en los vídeos, rifles tipo clásicos Kalashnikov. He visto un vídeo con uno de ellos en los suburbios de París, otros rifles de asalto completamente automáticos en vídeos en los suburbios de Lyon, ametralladoras en la ciudad de Lille. Francia es conocida luego, curiosamente, además, por es uno de los países del mundo donde hay más estricto control de armas de fuego y donde están prohibidas, además, todas las armas de grado militar completamente. Existe, también es verdad, un flujo, por eso lo voy a analizar, como siempre lo hago, por aproximación. Hay un flujo de armas ilegales, hay de los conflictos, por ejemplo, de la década de los años 90, las guerras en los Balcanes, la guerra de Yugoslavia, trajo desviación de armas hacia, entre otros, hacia la República Francesa. La guerra en Ucrania está trayendo también armas hacia esas zonas antes, durante y después. Pero los conflictos, evidentemente, ayudan a que haya. Luego veremos más en detalle lo que es el análisis, pero lo que sí veo y lo conozco porque además he vivido durante años y he estudiado allí, hay un problema de algo que es algo más ya que integración, porque hemos visto que Francia se ha hecho con muchos inmigrantes desde la Segunda Guerra Mundial, y antes la propia población francesa se ha hecho por agregación de espacios culturales que no pertenecían a la propia Francia antes de ser república. Es decir, estoy pensando en todo el sur de Francia o Alsacia, donde ha habido emigrantes, antes se decía emigrantes de origen italiano, de origen español, y jamás ha habido disturbios ni ha habido problemas, aunque haya habido discriminaciones. Ha habido una integración en unos valores comunes de estos italianos, españoles, que se terminan casando y formando familias franco-españolas, franco-italianas. Lo vemos también con otros inmigrantes de Latinoamérica o incluso inmigrantes también chinos, que jamás ha habido conflictos de ninguna naturaleza en eso que se llama la sociedad racista francesa, tanto por parte de algunos y miembros de la policía y de la gendarmería, como de grupos de bandas criminalizadas que hacen uso del término racismo, cuando yo diría racialismo, del que hacen gala. También hemos visto que es un fracaso de las llamadas políticas multiculturales, porque se han provocado la destrucción de las identidades ciudadanas comunes, como era eso que un italiano, un español, un latinoamericano, un chino en Francia querían ser franceses. Estamos viendo una progresiva y peligrosísima, pero ya desde hace, sobre todo con un determinado tipo de inmigración, y con eso no quiero señalar que hay inmigración buena e inmigración mala, es que tengo que precisar todas las palabras, estoy diciendo hechos. La realidad es que hay una falla en lo que es el concepto de integración, que el concepto de integración francés se presumía en los años 50 o en los años 40, 50 y 60, de que era distinto al anglosajón, porque en vez de crear guetos se buscaba, es también una falacia, se buscaba
pero por una gran parte de la inmigración se lograba el matrimonios mixtos e integración dentro de la sociedad cultural francesa. Cuando se habla de guerra étnica, yo hablo de guerra étnica cuando, por ejemplo, en los Balcanes se produjo una guerra étnica o incluso ahora una guerra étnica entre ucranianos de origen o de cultura rusa y ucranianos de antirrusos. Es decir, eso sí son guerras étnicas. Guerras civiles es cuando el poder de la violencia, el uso legítimo de la violencia, que lo tiene que tener el Estado en un Estado democrático, lo tiene cualquier persona con un Kalashnikov. Entonces, ¿peligro de guerra civil? Pues sí, hay un peligro si no se ataja con el tiempo y de una base étnica si se alimentan los discursos racialistas. Las sociedades occidentales, poco a poco, hemos visto por esa moda del globalismo de cuño fundamentalmente anglosajón, neoliberal, que ha ido rompiendo las identidades tradicionales, los valores tradicionales, y no los ha sustituido por otros valores que unan, que hagan de pegamento. Se han creado con estas realidades globalistas, consumistas, individualistas, ataque a todo, al concepto de familia tradicional. Por cierto, la inmigración islámica, la inmigración musulmana, que no no digo islámica, no islamista, es una sociedad de patriarcado por ejemplo, en Emiratos Árabes Unidos, en Dubái, en Qatar, en Arabia Saudita o en Omán, no hay problemas de disturbios y son sociedades patriarcales y sociedades musulmanas y donde hay unas diferencias de clases entre los trabajadores que van a hacer las obras en estos grandes proyectos de estas sociedades. Lo que está fallando son los valores pegamento, es decir, se ha sustituido, se ha reemplazado, se ha quitado lo que eran sociedades con valores tradicionales, y cuando hablo de valores tradicionales no solo hablo de la familia, del matrimonio, sino valores de la república, valores del concepto de la libertad, de la igualdad, evidentemente no solamente o meramente formales. Entonces, estos problemas de integración socioeconómicos, socioculturales, de desigualdad y pobreza se ven incrementados además con una violencia que viene en nombre de postulados islamistas, y aquí se utiliza el término islamista. Por lo tanto, para terminar en esta primera aproximación, yo repito, siempre consideraré que emigrar es un derecho, es una necesidad, pero, ¿cómo decirlo también? Las emigraciones, cuando son de entornos cercanos, culturalmente son más fáciles la continuidad y la integración, pero cuando los inmigrantes proceden de entornos que no son no ya europeos ni americanos, que tenemos una herencia común, sino asiáticos que hasta ahora no han producido ningún problema, y sobre todo magrebíes y africanos, no lo veo tanto como un problema de valores y de racismo que existe, repito, en la policía francesa, en algunos miembros de la policía francesa, no toda la policía francesa, y en algunos miembros también de la sociedad de segunda y tercera o incluso cuarta generación de franceses, y sobre todo de las últimas inmigraciones. Estoy pensando en el caso de ese de origen pasaporte islámico ruso-georgiano que asesinó en la escuela cortándole la cabeza al profesor Samuel Paty, y todo por una infundia de una niña de 13 años que había dicho que se había burlado del Islam y por eso le cortan la cabeza. Por lo tanto, hay un verdadero problema. Esto, evidentemente, también es verdad que hay otros grupos, he dicho antes los de derecha, de ultraizquierda, que han querido hacer una Fair Floyd a la americana en territorio francés, y no es así, porque esto se está produciendo y no es exactamente, es decir, lo que llaman los franceses casseurs, los gamberros, los matones, o sauvageons, el salvajismo de los asilvestrados, se da en cada una de estas exacerbaciones o comisión de delitos por parte de la policía en el momento de determinados actos. Pero ¿por qué hay tanto odio? Porque ahora queremos, igual que con el tema de la guerra en Ucrania, la guerra es la paz, queremos ver que la venganza es la paz.
porque yo diría, como dice un poeta del Bronx, de Nueva York, ya fallecido, decía: ten piedad de la nación cuyos pueblos son ovejas y cuyos pastores les engañan. Ten piedad de la Bien. nación cuyos líderes son mentirosos y sus sabios son silenciados. Y, sobre todo, cuyos fanáticos rondan en las ondas y en la radio. Bien. A ver, dos preguntas sobre estos hechos, Javier. Dos preguntas muy precisas que nos han hecho durante toda esta semana, pues el público, las personas. Uno, mucha gente dice que lo que vimos, porque también esto lo hemos visto en México, en Colombia, en muchas partes donde ha habido protestas, no digo no en este momento, pero en la historia, unos critican mucho y dicen que cuando estas protestas se convierten en disturbios tipo saqueos, romper tiendas, robar tiendas, incendiar coches y todo esto, pues dicen que eso pues no es una protesta, sino que más bien pues es una destrucción y un llamamiento al desorden y que no tiene nada que ver con la legitimidad ni la esencia de lo que protestan. Otros dicen que no, que efectivamente el romper tiendas, el saquear tiendas, el incendiar coches, el enfrentarse a la policía, el romper lo que sea que esté en el camino, es una forma de decirle al gobierno corrupto, que la sociedad está presente y no se juega con la sociedad y que es necesario ese tipo de disturbios y de saqueos y de ruptura, no para recuperar la esencia de la protesta, sino para decirle al gobierno: mira, si no te pones justo con nosotros, si no nos proteges como pueblo, vamos a hacer esto. Entonces, que esa es la forma, porque no entenderían de otra forma. Entonces, tenemos dos posiciones, unos que defienden el desastre, unos que defienden el disturbio violento y con golpes y todo, porque es más importante supuestamente el bien común, y que se manifiesta a través de romper completamente la ley, el orden y robarse las tiendas y destrozar la propiedad privada y todo eso, para que el gobierno vea que hay una masa, que con esa masa no se juega, entonces que está justificado. Y hay otras personas que dicen que eso no está justificado porque eso no resuelve nada. Tus críticas a uno y a otro bando, Javier, porque sobre todo esto que te digo está muy presente en muchos manifestantes que dicen: sí, no es que seamos rateros, es que hay que hacerlo para que el gobierno entienda que con nosotros no se juega. Javier. A ver, en francés existe un término que es perfecto cuando se entiende, y lo voy a traducir y lo voy a explicar en la lengua francesa. Esto lo llaman émeute, que viene del verbo émouvoir. Émouvoir tiene que ver con los sentimientos, con las emociones. Y un émeute es una manifestación de sentimientos, de emociones, de rabia, y nada de razón, nada de un fin dirigido, nada de una racionalidad. No es una revolución, ni una revolución social, no es una reivindicación de derechos y libertades, no es les gilets jaunes, no es las manifestaciones de los chalecos amarillos, aunque hubiera violencia en los chalecos amarillos, no es tampoco la manifestación por las pensiones, aunque hubiera violencia en las manifestaciones por la defensa de las pensiones, no son reivindicaciones sociales y colectivas, es la manifestación del émeute, de la emoción colectiva, que es un levantamiento popular espontáneo, yo no diría a veces ya tan espontáneo, y que tiene que ver, repito, estas violencias, este vandalismo, estos pillajes, estos intentos de asesinato de un alcalde que estaba en su domicilio con su mujer y sus dos niños de 5 y de 7 años, primero empotrar un coche y luego incendiar su vivienda, y para no abrasarse los niños de 5 y 7 años, tener que la esposa salir y romperse la tibia por la parte trasera, pues evidentemente, y salir con Kalashnikov y con rifles de asalto, esto no es revolución, porque evidentemente pillarse de pillaje un iPhone o varios iPhone, televisores o Nike, no es hacer la revolución social, sino simplemente el robo.
Y luego explicaré la diferencia entre una revolución social y estos enmascaramientos de lo que no deja de ser. Esto en Latinoamérica existe un presidente, Bukele, que ha intentado, y creo que con bastante éxito, por una parte, acabar con las dos lacras que puede tener una sociedad. Las lacras de la corrupción, de lo que yo llamo lumpenburguesía, que luego lo explicaré, y las lacras de la sociedad, que es el lumpenproletariado, que no tiene que ver ni con el trabajador ni con el proletariado. Por lo tanto, estos fenómenos, que quien quiera profundizar sobre ello, hay dos obras que recomiendo. Una, Los fenómenos revolucionarios, de un autor, Jan Baechler, donde habla como las violencias y los disturbios pueden ser revolución, pero también pueden ser simplemente marginalidades pasivas de locura, de crimen o suicidios, y también activas, como pueden ser las cargas y descargas agresivas con ausencia, repito, de fines definidos, y que tienen un carácter breve y repetitivo. Es decir, me llevo los iPhone, los Nike o lo que me lleve, o destruyo los coches o tiro con ametralladoras, rifles y tal, pero no consigo nada socialmente. Y el otro libro es La sociología de Salvador Giner, donde se ve claramente las naturalezas distintas de los distintos tipos de conflicto social, y el conflicto social, cuando se queda solo en bandas de violencia callejera, de asaltos y pillajes, no es guerra, tampoco es revolución y tampoco es un conflicto de clases. Por lo tanto, a los hechos me decías. Pues los hechos, vemos que el martes 27 de junio, unas 3 jóvenes que van en un coche, en un Mercedes de gama alta, conduciendo temerariamente y sin carné. Conducir sin carné es un delito. Yo sé que y se pone en peligro la vida de las personas, pero parece ser que es revolucionario conducir sin carnet. Conducir sin carnet y pillar, como en Madrid hace unos días, a 2 ancianos, unas personas que conducían sin carnet y les dejaron muertos, aplastados en la acera. Eso es revolucionario para los lumpen, no para los verdaderos revolucionarios. Un menor de 17 años, hijo de una familia monoparental, sin una figura paterna. Ahí se dan las figuras de anomia y de comportamiento desafiante hacia las figuras de autoridad. Por lo tanto, no estoy ni justificaré nunca ningún abuso ni ningún desmán de la policía. Por eso, en los hechos, el policía está imputado y encerrado en prisión provisional desde el día 29 de junio. Repito que había 3 jóvenes en el vehículo. Uno falleció, el otro fue apresado y otro de ellos se dio a la fuga y ha comparecido para decir que el coche era de alquiler. No sé cómo van a alquilar un coche cuando no se tiene ni permiso de conducir, y no sé con qué medios un coche de alta gama. De todas las maneras, conducir temerariamente y sin carné puede ser constitutivo de delito. Y lo que sí es delito también es atacar al cuerpo de bomberos y, por ejemplo, un bombero fallecer con 24 años intentando apagar el incendio en un parking de la ciudad de Saint-Denis. Eso no es revolución. El ataque al domicilio de este alcalde que he dicho en la Haye-le-Rose, el alcalde Vincent Jeanbrun, en la noche del sábado al domingo, con estos 2 niños de 5 y 7 años y esta esposa con esta rotura de la pierna, esto no es revolucionario. Y estamos viendo un abuso que se verá en los tribunales, evidentemente, de hasta dónde se extralimitó y hasta dónde, porque ha sido calificado en la investigación y por el fiscal lo ha imputado por homicidio voluntario. Pero el homicidio voluntario, un miembro del Partido Socialista francés dijo: negarse a parar no te da licencia para matar. Por supuesto que no te da licencia para matar, pero tampoco te da licencia para matar o para destruir todos los demás hechos que no solamente no sirven para una transformación en pos del bienestar de la ciudadanía, ni por supuesto no es ninguna revolución. La conducción temeraria, el saltar control de tráfico. Hay algunos políticos que quieren hacer a derecha y a izquierda uso electoral de todo esto, y les critico a ambos,
cuando dicen algunos que el delito del muchacho fue asustarse. No, nadie está diciendo que el delito fuese asustarse. Conducir sin carnet de conducir sin permiso es un delito. Conducir temerariamente puede constituir delito y si hay víctimas todavía más. Darse a la fuga tampoco es un lícito, no es normal. Cuando esos otros políticos dicen, bueno, unos cuantos contenedores, no se habla de contenedores, he hablado de muertes, he hablado de posibles muertes también familiares, he hablado de... Pero hay en este caos, que realmente todo este caos sirve para desmovilizar a la izquierda real y de transformación y para alimentar a una ultraderecha. Se ultraalimentan ambos ultras. Es decir, los que minimizan y banalizan el mal, los que tienen en su cabeza un problema de vanagloriar o aplaudir lo que ya se llamaba en España en los años de la transición el llamado cine kinky. Ahí se daban figuras de delincuentes que pasaban de ser delincuentes procesados y en prisión a ser héroes, es decir, el vaquilla, el torete, el nani, el jaro, el pera, el pacorro, el peri, todo eran puestos en pantalla como símbolo de si esto es la revolución, Pancho Villa, vamos, se haría el harakiri. Entonces, estamos viendo que lo que se produce es una crisis que viene del griego clásico krinein, que es separar, decidir, dividir. Las crisis nos hacen reflexionar, pero nos tiene que hacer reflexionar no con los sentimientos y las emociones, con el pathos, como dicen en griego clásico, con las tripas, sino con la cabeza. No se piensa con las tripas, se piensa con la razón, con el logos. Y por lo tanto, es una cuestión de modelo de sociedad y de valores compartidos que se están y se han destruido, y si no se suplantan por valores de integración, de desarrollo común, de libertad real y de libertades reales y de igualdad, mal vamos, no solo en Europa, sino en el mundo, porque los conflictos étnicos, los conflictos y el racismo se ha dado dentro de todas las comunidades históricas. Estoy pensando en conflictos, por así decirlo, raciales, que se dieron en plena Edad Media, cuando el Islam ocupó y se desarrolló en casi toda la península ibérica. Ahí había como 3 clases de invasores y 3 clases de dominantes que luego se mataron entre sí, que eran una casta árabe y osirios, una segunda clase de magrebíes bereberes y una tercera de esclavos, que podían ser tanto esclavos eslavos, que se traían desde Siria, esclavos eslavos, o de esclavos negros. La esclavitud la desarrolló y originariamente, antes del propio, aparte del hombre blanco, por eso no hay que caer en los racialismos, también fue desarrollada la esclavitud en la Edad Media y en la Edad Moderna, los barcos de esclavistas por parte de pueblos magrebíes y por parte de pueblos árabes que llevaban los esclavos de una costa a otra. Entonces, el racismo no es congénito e histórico solo de los pueblos de color blanco. El racismo y el esclavismo, que se estudie un poco la historia. Las sociedades antiguas tenían un modelo de producción basado en la esclavitud de la mano de obra. Y ahí, en la Roma antigua, había esclavos negros, había esclavos árabes, porque el Islam no existía todavía, y había esclavos blancos, es decir, los pueblos vencidos eran esclavos blancos de blancos. La esclavitud, cuando todo se mezcla, y se dice racismo colonial, blanco, Francia racista, también ha habido racismo en los pueblos precolombinos, y no solamente, me voy a mucho más moderno, en toda Latinoamérica, y que me escuchen con todo el cariño mis hermanos de Latinoamérica, después de las independencias de las potencias coloniales de España y de Portugal, las clases dirigentes criollas eliminaron
ignoraron, machacaron o masacraron al indígena aborigen, es decir, desde los mapuches del cono sur hasta el norte de México. ¿O es que todo eran mieles y amores entre los criollos que habían echado a la colonización española y portuguesa? ¿O es que nos han producido desde el 19 violencias, aplastamientos de rebeliones y racismo también en esa parte del mundo? Yo pregunto. Claro. Oye, Javier, para cerrar esta parte de los hechos y esta pregunta, pues tú creo que es muy prudente hacértela porque tú has vivido no solo en España, sino has vivido en Holanda, en Francia y has visto de cerca racismo o no racismo, no lo sé, pero creo que es muy importante la responsabilidad del habitante que ve venir a un inmigrante, como también responsabilidad de los emigrantes o de los migrantes. No lo sé, tú me lo vas a contestar, pero también ha habido muchas denuncias de cómo es posible que, por ejemplo, una mujer que vive en un país islámico, bajo las reglas islámicas, y que tiene que soportar el patriarcado, la imposición o el machismo del hombre islámico porque está en un país islámico y porque las leyes islámicas la protegen, y tiene que, pues, nació ahí y tiene que, pues, soportarlo y ser aplastada como en muchos países islámicos cuando la mujer no quiere someterse a esa ley islámica. Hay otras que sí, pero hay muchas que no, y bueno, en mi caso personal y en el de Shadi, pues conocemos a millones que pues no quieren someterse a eso. Pero bueno, están en un país islámico y pues ahí nacieron y tendrán que someterse. Pero ¿cómo entender cuando muchos de esos migrantes llegan a otros países, incluidos los de Latinoamérica, porque ya he visto también, y que el modelo ese islámico también lo quieren imponer? Es decir, una mujer que no es ni islámica, una mujer que ni vive en un país islámico, una mujer que no tiene nada que ver con el Islam, de pronto es sometida por primero la mirada acosadora y después la represión verbal o incluso física de gente que migró y que quiere imponer su misma tradición y decirle tú eres incluso eres una puta porque no te tapas, ¿no? Y te tienes que tapar, y luego, por ejemplo, en Alemania le caen una tribu de gente, no sé, una banda, y la violan porque pues estaba desafiando a su tradición o a su religión. ¿Cómo entender todo esto, Javier? Pues porque no se trata ya de Islam, sino se trata de islamismo, y que es el Islam político, es la imposición de una ideología esté donde esté el islamista político. Y repito, Islam no es igual a islamismo. De ahí que el islamismo político derive normalmente en yihadismo, es decir, donde todas las zonas como Francia, donde hay generaciones ya de franceses acogidos desde la independencia de Argelia, y acogidos además de muy mala manera, porque yo digo, no solamente, y luego lo veremos con más detalle, no basta con un tema de ayudas económicas o comprar la lealtad a fuerza de billetera, a fuerza de dinero. No se puede mantener a personas con un concepto que en Francia se llamaba les sans-abri, es decir, trabajadores no especializados que ya se sabe que se les va a tener así de por vida para que no progresen. Es como los huesos de por vida, el O.S, en francés es O. OS es el OS es hueso cuando va junto, pero cuando son las siglas de obrero no especializado. Es decir, cuando se pretende, por lo tanto, que esa primera generación que llega se intente integrar, lo que tienen que hacer es integrarle como un igual de verdad. Como un igual de verdad significa tratar los derechos y la educación
imponiendo, y digo imponiendo, el modelo legal que hay en cada país. Tú has dicho antes, o te pongo un ejemplo, si yo voy a Arabia Saudita, no sé si podría ir con mi esposa e hija a tomar el sol en una playa, ellas en bikini. Entiendo que sería difícil, pues porque existe una legislación. De la misma manera que respetamos la legislación allí, el Estado tiene que hacer muchas cosas, luego lo veremos con los conceptos de obediencia y de libertades o determinados tipos de libertad activa, pasiva y otro tipo de libertad. El Estado tiene que hacer su papel, para eso se paga unos impuestos, para eso se deja o se deposita en el Estado el uso de la violencia legítima, como es en el derecho constitucional de todos los países del mundo. La violencia no puede estar en manos de los individuos, de las bandas, en la calle. La violencia tiene que ser el recurso último, pero siempre legítimo, de un único actor, el Estado. Entonces, si el Estado deja de existir por estas políticas, me acuerdo de un profesor que tenía y que le vi en conferencias en Francia y en España, Giovanni Sartori, donde hablaba ya de este fracaso en los años 80, fracaso de las políticas multiculturalistas o multiculturales, porque provocan la destrucción de las identidades ciudadanas comunes y la creación de guetos. Él habla por un republicanismo real y por una igualdad de derechos y de obligaciones entre las personas que forman la ciudadanía de un país, independientemente de los credos religiosos, de las razas. Entonces, cuando hoy día se aboga incluso por unas identidades y una lucha de identidades muy individualistas, muy poco pensando en lo que es una construcción de una sociedad común, se busca la disgregación, el divide y vencerás, y por lo tanto el derecho a imponer cada uno su gueto, trayendo sus leyes frente a las propias leyes del Estado. Entonces, el problema no basta con el tema de las rentas, porque en estas banlieues, y voy a ser muy breve, pero lo voy a describir, en estas banlieues se dan una serie de rentas, o obtienen una serie de rentas muchas de estas personas. Primero, hay rentas que, digamos así, que son las de los tráficos o trafiqueos o trapicheos de drogas, de cigarrillos, cuando digo cigarrillos digo tabaco, de juegos, de videojuegos, de estafas, de robos. Y no hay que separar al pequeño delincuente, al que llaman en francés voyou. No es un voyou, es un gamberro. No. Hay una conexión entre este voyou y los altos business, los altos negocios de los grandes traficantes. Por eso yo hablo de esa lumpen burguesía, que no es una burguesía industrial y comercial de inversión, de trabajo, sino de especulación, de lavado, pero también hay un lumpen proletariado que no trabaja, que vive de rentas. Hablo de esas rentas, por una parte de las rentas de los tráficos, de los trapicheos, que sirven además esos voyous, esos gamberros, de vigías, de vigilantes, de pasantes de droga, en estas banlieues donde los círculos familiares y los clanes, si son patriarcales, como son en el Islam tradicional, ejercen poca función de control de lo que son todos estos, algunos de estos, delincuentes guayú, porque incluso al amparo de ciertos sermones de mezquita, en determinados tipos de imanes de mezquitas, existe un islamismo, repito, no islam, militante, que son las canteras de muchos de los que salen luego, los ISIS, los Daesh y todos los movimientos de terroristas pagados internacionalmente desde y por Occidente. Aparte de estas rentas, hay rentas de la economía paralela, es decir, todo lo que sea consumo sin factura, mercados de trapicheo de bienes y servicios donde no hay factura, de economías de determinados tipos de comercios, determinados, no estoy hablando de todos, determinados tipos de comercios, determinados tipos de artesanos, comercios de proximidad financiados con el dinero del tráfico ilegal. No lo han pedido a través de una institución bancaria o de una caja de ahorros. También hay rentas sociales, hay alocaciones familiares para familias numerosas, fundamentalmente magrebíes y africanas.
Luego hay ayudas sociales de otro tipo que van desde las municipales, las departamentales, las estatales, luego hay rentas de servicios públicos, con lo que yo siempre digo, el asistencialismo no es igual a la integración. Esto no ha dado integración y esto se lleva vendiendo después de cada revuelta, pues un toque de intentar un poquito más para acallar. No, integrar significa tratar de igual a la persona que llega a cualquier país. Es decir, el globalismo, y me lo decías detrás de Fuera. cámaras, lo comentábamos, fuera de cámaras, el globalismo multicultural neoliberal ha dejado tirados a millones de africanos, magrebíes y subsaharianos, y cuando hablo de magrebíes, hablo de incluso dentro del racismo que hay en territorios del norte de África entre sí. Por ejemplo, estoy pensando en Marruecos, la diferenciación que hay entre el magrebí rifeño y el marroquí, por así decirlo, de sangre o de estirpe árabe, es decir, frente al del norte, que es el rifeño. Los subsaharianos, 3/4 de la misma, cuando se dicen venir sin problemas significa toda persona que tiene derecho a la emigración, porque es un derecho, tiene que venir no para terminar desde el top manta a la delincuencia, sino si se les promete el paraíso y se les mete en el infierno. Se les mete en un infierno que es un infierno. Todas estas tumultos, violencias, los primeros que lo padecen son los que viven en estas banlieues. Es decir, los primeros perjudicados son los que viven en las banlieues. Por eso es repugnante que políticos tanto de izquierda, que se dicen de izquierda, como políticos de derecha, unos aprovechen hablando de guerra étnica para hacer golpe de Estado y mover militares, y otros para intentar sacar rédito del victimismo. Por eso las escorias hay que quitarlas, estén donde estén. Oye, Javier. Escorias por abajo y escorias por arriba. Oye, Javier, dijiste politizado, pero ¿qué tanto es politizado ese islamismo? ¿Y qué tanto es también fanatismo o el abandono de la propia persona al culto del egoísmo, al culto de mi palabra, mi ley, es sobre todas las cosas? Y lo pregunto porque yo he visto, sobre todo en nuestros países de América Latina, pues he visto a mucha gente religiosa, pero que incluso hacen chistes o bromas sobre Jesús, sobre la crucifixión, y hay no solo una tolerancia, sino un respeto, y la gente se ríe, y es hasta didáctico a veces el chiste o bromear sobre la figura divina de Dios, del propio Jesucristo. Pero hay también gente que en el Islam que no se puede tocar, pero nada, absolutamente nada de Mahoma o del propio Corán. ¿Cómo entender también eso, ¿no? Esa integración a la tolerancia, porque qué tanto es politizado y qué tanto es fanatismo, Javier? Después de los periodos de descolonización que se dieron en el norte de África, casi todos los nuevos estados que fueron creándose, salvo el de Marruecos, empezando por el de Argelia, el de Túnez, el de Libia, el de Egipto, fueron repúblicas que no tenían una base, por supuesto, ni eran islámicas, ni para nada eran islamistas. Tenían incluso una componente socializante que lo podíamos ver tanto en la República de Libia como en Argelia. Es decir, había unos conceptos de república social que hacían que después del periodo de descolonización se hiciesen acercamientos en esa lucha que había entre los dos bloques, el bloque soviético y el bloque occidental de la OTAN. Ha habido un alimento desde entonces en esa lucha, en una pugna ideológica, y ha derivado en una renta ideológica que, aparte de las rentas que he comentado antes, se ha ido diciendo
así como vulgarmente dicho, ¿para qué vais a luchar por vuestros derechos sociales, políticos, económicos? ¿Para qué vais a hacer la revolución social si tenéis que refugiaros en Dios y es más fácil utilizaros con un Islam radicalizado y politizado, el islamismo, que tener que luchar como obreros y como trabajadores en cualquier parte de la tierra donde os encontréis? Esa resignación de los que sufren los tumultos étnicos, esos fomentados incluso desde el propio Occidente, y que no pueden oponerse los que están incluso dentro de esas naciones sin arriesgar su vida, o dentro de esos guetos o de esas banlieues, no pueden, por esa renta ideológica que se ha vendido, y sobre todo desde la caída de la Unión Soviética, ya no había enemigo que sepamos, y lo hemos comentado muchas veces, cómo se utilizó el Islam como Islam político para luchar contra las repúblicas donde había practicantes de la religión islámica dentro de la Unión Soviética, para crear división, disgregación e incluso para dinamitar las repúblicas laicas que existía en todos los países después de la descolonización. Pensemos desde la Turquía de la República de Kemal Atatürk hasta Argelia, Túnez, la Libia de Gaddafi, etc. Todo eso es por esa renta ideológica de querer desviar lo que son luchas sociales, político-económicas, a través de un instrumento perverso que es el uso de la religión y el uso de las identidades étnicas como desviación de los conflictos absolutamente necesarios, que son los conflictos por la supervivencia de todo ser humano, que son iguales en cualquier parte de la Tierra. Claro. Lo único que les diferenciaría es si les empezamos a poner color o en la piel, o color en la manera de rezar, o diferencias en la manera de invocar la trascendencia. Si lo desvías hacia esas vías, tanto por parte de determinadas derechas como de supuestas izquierdas, que son disidencias controladas y pagadas, con eso se evita la transformación social real, porque la victimización de las víctimas, la culpa a un lado, es decir, es como si el ser negro o el ser árabe o el ser islámico fuese igual a bondad, y el ser blanco fuese igual a cargar con la culpa de todos los antepasados, como si la culpa se heredase vía genéticamente. No, las culpas, tanto en derecho penal como en derecho civil, son individuales y son de las naciones o de las administraciones y de los gobiernos que las cometen. Pero lo que hubiese hecho mi tatarabuelo o tu tatarabuelo, no te lo van a imputar a ti, tienes que disculparte, hijos, Javier. a tus nietos. Tienes que disculparte. Pues no. Esa cultura de la división, de la cancelación, de ponerse no unos prismáticos para ver la realidad, sino ponerse unas vendas para no ver la realidad, el antirracismo no facilita la integración. Es un racismo a la inversa. Es decir, diabolizar a la identidad francesa como identidad mala. En la identidad francesa nos educamos a nivel de estudiantes, entre otros españoles como un servidor, pero también hubo inmigración económica o incluso refugiados políticos italianos, españoles, de todas las nacionalidades, rusos en la época de la Revolución Rusa, los llamados rusos blancos, es decir, dejaban de ser duques en la corte del zar a ser chófers en las calles de París. Es decir, y ahí no había racismo de ningún tipo. Bien. Es decir, la utilización, repito, la responsabilidad de los actos y de los comportamientos ha de ser individual, o de los gobiernos o administraciones. No se hereda genéticamente. Y sí, por supuesto, hay racismo, que lo diferencio del racialismo, tanto en grupos policiales, pero también en las bandas o clanes o gangs. Lo que hay que intentar forjar es un nuevo contrato social. Un nuevo contrato social, porque si no, vamos hacia situaciones de guerra civil en Europa, que solo va a aprovechar a una élite que le da lo mismo las patrias y las naciones, y a una élite
evidentemente que juega con la ilegalidad o que traspasa la ilegalidad muchas veces, por eso lo llamo lumpenburguesía, que no es una burguesía industrial ni comercial, de negocios reales, y luego el lumpenproletariado, que luego si quieres lo vemos con detalle. Bien, pues ya nos hablaste de la guerra civil, de la guerra étnica, de tus impresiones primeras y primarias sobre lo que has visto en estos últimos días. Nos hablaste ya de los hechos, apegado a los hechos, del globalismo multicultural, cómo ha dejado botados y tirados, del globalismo neoliberal. Que el ejército y su visión, creo que es importante, Javier, por favor. El ejército es, dentro de todos los gobiernos del mundo, los democráticos y los no democráticos, tiene la responsabilidad en los gobiernos democráticos de defender las fronteras y de mantener la defensa constitucional, la defensa de las leyes, la Constitución y las leyes que la desarrollan, y la paz interna, tanto la paz interna como la paz exterior. Por eso están ligados, por una parte, la paz exterior están los militares y la paz interna está la gendarmería o la policía, si hablamos de otras latitudes de la de Francia. Curiosamente voy a tocar sobre los militares. Ha habido franceses distintas cartas dirigidas al gobierno por parte de militares franceses. Ya tuvimos una un año antes de que yo naciera, el 21 de abril del año 61. En el año 61, 4 generales de 5 estrellas, los generales Charles, el general Jouot, Salan y Teller, intentaron un golpe de Estado en plena Francia del año 61, en lo que era la provincia francesa de Argelia, en la capital, Alger, porque querían derrocar al general de Gaulle, porque era culpable a sus ojos de conducir a la política francesa por la descolonización. Quería descolonizar Argelia y, por lo tanto, ellos rechazasen que Argelia dejase de ser francesa. Curioso que esos militares entonces querían que los argelinos fuesen una provincia de Francia, y ahora, como muchos, no todos, evidentemente hay hombres ilustres y honestos, y también canalla, como en todos los grupos y clases sociales, como pueden ver a esos antiguos provincia francesa. Hubo una carta en el año 2021, pensemos que en Francia ha habido por el islamismo político, ha sido tierra ensangrentada con hechos como lo de la Sala Bataclan en el 2015, los asesinatos que allí fueron, si mal no recuerdo, 130 muertos franceses y 415 heridos, la matanza de Charlie Hebdo en el 2015 también, de 12 o una docena de personas, los asesinatos de Niza por el islamismo terrorista político en el 2016 con 86 muertos, y luego la muerte atroz que he dicho antes por un terrorista que venía como refugiado político, un joven de la zona de Georgia y era islamista, que decapitó, y así lo hizo, los puso en redes, a un profesor de instituto, Samuel Paty, en el año 2020. Pues bien, en el año 2021 hubo otro, no ya pronunciamiento, sí una carta de los militares franceses en 2 tipos de publicidad, la tribuna de los militares, la Tribune des Militaires, y luego en un sitio en internet llamado Place d'Armes, sitio de armas, y en una revista Valeurs Actuelles, valores actuales. Allí se hablaba entonces de el peligro del islamismo, de las hordas que existen, y hablaban de hordas, les hordes de banlieue, de las hordas de los barrios periféricos, hablaban del peligro de la desintegración y junto al islamismo que podía crear secesiones en partes de la sociedad, y decían textualmente, voy muy rápido: ils méprisent notre pays, ses traditions, sa culture, desprecian nuestro país, sus tradiciones, su cultura, y quieren verla disolver, es decir, desaparecer, arrancando su pasado y su historia. Hablaban de una situación de
posibilidad, si esto derivaba con los años, en una guerra civil a la cual los militares harían sí o sí frente. Pues bien, esta carta que se dio en el año 2021, estoy pensando el nombre del general, uno de ellos, aunque firmaron 1000 militares y hubo 20 generales ¿cómo se dice? A la retraite, cuando están retirados, lo firmaba uno de ellos, el general André Cousteau. Pues hace días, antes de estos hechos, pensemos que Francia es tierra de manifestaciones, he dicho lo de los gilets jaunes, las manifestaciones de los chalecos amarillos, por unas condiciones que han vuelto antes del asesinato de este joven. Días antes habían vuelto a las calles los chalecos amarillos por luchas económicos, sociales y de bienestar, y también por las pensiones. Hubo otra carta en este mismo año, también de militares, hablando justamente de que se buscaba que el gobierno de Francia, pensemos que el gobierno de Francia, cuando todo esto estaba pasando, el presidente de Francia estaba en las fiestas, no sé si eran el Día del Orgullo, pero era en unas fiestas donde estaba bailando el presidente de Francia. Es muy lícito de bailar cuando quiera y como quiera, pero tiene una responsabilidad en un concierto de Elton John. Bueno, pues los militares en este año 2021 y en este año 2023 piden el honor y el deber que tiene toda clase política de renovar este pacto, esta unión sagrada de este pacto ciudadano y de pacto social integrador, y salir de la crisis actual en la que se ve Francia. Porque pensemos, los saqueos, los incendios, las tentativas de asesinato de este alcalde que he dicho antes, Vincent Jeanbrun, de la alcaldía de Les Haies-les-Roses, estamos viendo que lo único que se le ha ocurrido al gobierno de Macron, la medida estrella, es, aparte de sacar desde hace meses una ley con la excusa del terrorismo, es una ley que va contra las libertades ciudadanas, donde se va a poder seguir a voluntad los móviles de las personas. Yo entiendo que debería de ser competiciones judiciales y que sea un juez quien lo autorice, porque aquí se confunden los poderes, el judicial, el ejecutivo, el legislativo. Bueno, pues la censura, lo único que se le ha ocurrido es censurar las plataformas y las redes sociales y pedir un ejercicio de control parental a los padres de los jóvenes que han salido en estas violencias. Si eso es defender el legítimo monopolio de la violencia que debe de tener el Estado como último extremo, pero eso sí, el exclusivo derecho legítimo del Estado a la violencia, si eso es profundizar en el modelo republicano, que venga Dios y lo vea. Porque todo esto se me ocurre a lo que también decíamos fuera de cámara, a unos conceptos que me gustaría comentar contigo. A ver, hablando de las luchas por la igualdad desde Martin Luther King hasta el día de hoy, ¿cómo integras estas categorías de las que quieres hablar, como la anomia, como el lumpen, Javier? Por los bienes de consumo, por las Nike o por los iPhone, es decir, los deseos de individualistas consumistas deben de ser reemplazados por los asuntos comunes y las necesidades básicas y reales de todo ciudadano en toda sociedad. Martin Luther King, el 28 de agosto del año 63, en ese speech famoso del I Have a Dream, en la escalinata del monumento a Lincoln, él apelaba, y hay que recuperar, apelaba a la justicia en las tradiciones y en los principios republicanos, en este caso de Estados Unidos, y yo lo diría en Francia, en los principios republicanos, de desarrollarlos y ahondarlos en la defensa más elocuente de cómo hay que tratar a los seres humanos, no por su color y no por su religión, justamente, no hacer diferencialismos racialistas o diferencialismos religiosos, sino no caer ni en los supremacismos y en los nacionalismos blancos excluyentes de un lado, ni en los racialismos de los Black Studies y de los Black Lives Matter por otra parte. Porque claro, se cae en verdaderas perogrulladas. Es decir, incluso las personas blancas que se definen como antirracistas
pueden ser racistas por el mero hecho de ser blancas y son racistas inconscientemente. Es decir, revolución, hay que diferenciar el concepto, y no me canso de repetirlo, sociológico, histórico y político y económico de revolución o transformación social, si lo queremos llamar de otra manera, de lo que son disturbios, saqueos, vandalismos, bandas y mafias. Las ayudas artificiales, las ayudas sociales, meramente artificiales, para mantener a las personas en guetos, eso no es integración. Integración, los problemas de seguridad no son solamente un problema que se resuelve con una chequera, se resuelve con una integración sociocultural y defensa de valores comunes de una patria, de una nación. Y de ahí, ahora voy a los conceptos. Cuando cojo conceptos de la sociología básica de un Émile Durkheim, que hablaba de anomia, anomia viene del griego clásico a, que es sin o no, nomos es la ley, leyes. Anomia sería traducido literalmente sin leyes, un estado de sin leyes, término empleado por primera vez, repito, por Émile Durkheim en el año 1893, y describe la decadencia que tiene lugar en esos mecanismos reguladores que tienen o que deben de tener las instituciones sociales y la capacidad de la sociedad que tiene que tener para establecer el nivel de control social. Antes, el control social se hacía en las sociedades tradicionales a través de la familia, a través de la religión. Pero cuando se pasa a la sociedad industrial y capitalista, se va sustituyendo por las instituciones político y económicas, que fueron sustituyendo a estas instituciones religiosas tradicionales. Pues bien, desde la división del trabajo en la sociedad industrial ha hecho que se vea que es incapaz de producir solidaridad social per se. Es decir, se producen unas restricciones reguladoras que fueron incapaces de establecer límites. Por una parte, existen unos deseos sociales, el iPhone, las Nikes, y por otra parte, se comienza a exceder de los medios para poder lograrlas. No se tienen medios para lograr esas necesidades consumistas que se están inculcando. ¿Cómo lo resumiría más fácil? Oye, ahí pusimos el cártel K-Witness justamente, que nos enviaste. Venga. Sí, justamente ahí viene en esa película de Jeffrey Hunter de los años, no me acuerdo si es de los años 50, creo que es, donde se crea una sociedad que avanza hacia la anomia, porque al que viola, al que abusa de su fuerza o de su poder de clan, de banda, hacia ciudadanos, ciudadanas, los otros ciudadanos se escudan como caracoles o como conejos o intentan luchar contra ese abuso de esa falta de cumplimiento de las leyes y por lo tanto pueden tener la situación de peligrar sus propias vidas. Y es todo porque se está desde la sociedad industrial de principios del XIX, avanzando sobre todo en la sociedad del siglo XX, de la sociedad de consumo, la capacidad de los deseos sociales que se inculcan con publicidad y se promueven con publicidad y se promueven con la sociedad mal llamada postcapitalista, que sigue siendo capitalista, se vuelve insaciable, de manera que mientras que uno tiene, más quiere tener. Y el énfasis solo en el éxito económico, en el incremento de deseos individuales, es decir, un menor, vuelvo al caso, sin permiso de conducción, sin una formación, sin un trabajo estable, deriva o termina siendo un lumpen en Mercedes y que tiene dificultad en aceptar las normas. Él deriva al mundo de la anomia. Esto tiene que ver, anomia, también con el concepto de anargé. Argé, en griego clásico, son los principios, los valores. Anargé, que no hay que confundir con la teoría política anarquista, porque incluso la teoría política anarquista y las diversas teorías políticas anarquistas tienen principios y valores. El anargé es el caos y la ausencia del control social, y es la sociedad se disgrega, se disuelve, se
liquida y, por supuesto, la presencia del Estado a través de tribus, de clanes, que antaño se llamaban hordas. Por lo tanto, esa anomia y ese anarjé empieza a sacralizar lo que es l'émeute que decía que tiene que ver con esos sentimientos primitivos, de que no es la emoción que ensalza, sino la emoción que destruye, que explota al otro. Y estas bandas racializadas son el egoísmo y no el proyecto social de construir algo en común, es el egoísmo anómico, el individualismo anómico, la debilitación del tejido social, la destrucción de los lazos sociales, de los vínculos sociales necesarios para cualquier sociedad que quiera vivir en paz. Porque existe una ley del contrato, es decir, existen unos derechos, pero existen unas obligaciones que obligan a ambas partes, al que manda, a los que mandan, a los gobernantes como a los gobernados. Y las sanciones tienen que cumplirse, y las sanciones no solo son represivas, sino también restitutivas. Y seguiría, y para terminar con los conceptos, diría que frente a lo que pensaba un Tarde, que decía que no existe nada que se llame sociedad, muy lo que hizo luego Margaret Thatcher y Ronald Reagan, sino que solo existen individuos y que solamente podemos hablar de deseos individuales, Durkheim hablaba que si no existe nada en la sociedad excepto los individuos, como dice Tarde, ¿cómo puede haber algo externo a ellos? ¿Cómo existe ese algo que llamamos sociedad y que llamamos Estado? ¿Cómo se ejercita esa realidad externa a los individuos? Los individuos no nacen como esporas por sí solos, nacen en grupos sociales y son individuos cuando devienen ciudadanos en sociedad. La sociedad existe, las realidades sociales existen, igual que las realidades individuales, que el individuo. La integración social crea lazos de dependencia y vínculos de obligación social. Por lo tanto, la demanda de dignidad, si solo se basa en políticas de identidad, donde solamente se ve el mundo interior y no la interrelación con el mundo exterior, y las políticas derivan en políticas de resentimiento o de odio, evidentemente que provocan esos, como dice un autor francés, Romain Huet, le vertige de l'émeute, el vértigo, la emoción del vértigo que produce la sublevación violenta. Y eso no tiene que ver con construcción de realidades sociales ni con construcción de una sociedad mejor. Pues creo que muy claro lo que dices. ¿Qué nos falta, Javier? Y si no, pues para darle paso a la obra de arte que nos enviaste y que nos las expliques. Pues muy por encima, porque no se puede dar una clase de filosofía política con todos los conceptos que se pueden manejar. Cuando yo hablaba de lumpenburguesía, hablaba del concepto y del lumpenproletariado sobre todo. Cuando hablo del lumpenproletariado, hablo y remito a los oyentes al capítulo 5 del libro de Carlos Marx, el 18 Brumario de Luis Bonaparte. Allí se ve cómo se crea ese concepto bajo el pretexto de crear una sociedad de beneficencia. Se organizó en la época de 1800, después de las revoluciones de 1848 fallidas, y cuando se instala el sobrino de Napoleón Bonaparte, que por eso Marx lo llama solo Luis Bonaparte, se organizó lo que se llamaba el concepto de lumpenproletariado en secciones, y en esas secciones estaban los licenciados de tropa, los licenciados de presidio, los huidos de galeras, y entonces los timadores, los saltimbanquis, los lazzaroni, los carteristas, estoy leyendo a Marx directamente, y rateros, los jugadores, los dueños de burdeles, no voy a decir todas las categorías, todo eso que en la Francia del siglo XIX se llamaba bohème y que parecía tan bonito cuando se cantaba en una canción. El lumpen, según la RAE, es el grupo social que ostenta sin ningún tipo de principios y atenta sin ningún tipo de principios básicos contra la seguridad de los otros individuos y contra la seguridad de las colectividades bajo un ánimo rapaz, es decir, el robo, el latrocinio, el vandalismo, el salvajismo. Y tiene que ver con lo que decía de la anomia, de la ausencia de ley y de orden.
con el colapso de la gobernabilidad y con la ausencia permanente de normas. Y terminaría ese punto, que no quería dejarlo, tiene que ver también con un problema de obediencia. Las libertades, desde Isaiah Berlin, él hablaba de dos libertades: la libertad positiva, la que tiene que tener el Estado para hacer posible las condiciones, de dar las condiciones de posibilidad para que esas libertades formales sean libertades reales, es decir, tiene que haber trabajo, tiene que haber vivienda, tiene que haber acceso a los alimentos, al agua, etcétera. Esa sería una libertad positiva. La libertad negativa, que es la de los liberales, primitivos liberales, como Bentham, como Mill, como Constant, como Tocqueville, como Locke, que es la ausencia de intervención del Estado. Pero luego hay una libertad que tiene que ver con lo que yo estoy diciendo en esta intervención, que es la libertad como no dominación, que es la que han desarrollado filósofos como Kentin Skinner y como Philip Pettit. Y esas libertades, esa libertad como no dominación, tiene que ver tanto de la una como de la otra. Es negativa en la medida que requiere la ausencia de dominación externa, y es positiva en que exige algo más que una mera interferencia. Y cuando hablan del carácter arbitrario, se tendrían que preguntar qué es arbitrium, qué es arbitrario, porque no son arbitrarios si se toman en consideración los intereses y las opiniones de las personas que son afectadas por dichas interferencias por parte del Estado. Puede haber dominaciones sin interferencia, y no me alargo más, e interferencias sin dominación. Y cuando se habla de brutalidad policial, que existe brutalidad policial, cuando los periódicos anglosajones, el Washington Post, The Guardian, The Foreign Policy, que los he analizado toda esta semana, atacaban a Francia con lo de la violencia policial, sin mirarse ellos la violencia policial de Estados Unidos, tiene bemoles. Que un Washington Post hable de cómo encaja el asesinato de un adolescente en la historia de la brutalidad policial de Francia, 30 de junio del 23 por Ruby Mellen, o como el The Guardian hablaba de la policía francesa tiene tendencia a la violencia, como si la británica no la tuviera, o Foreign Policy, la policía francesa se ha vuelto más dura que cualquiera. La brutalidad policial, si un amigo profesor y sociólogo ha hecho un estudio, Jacques Sapir, que algunos califican de izquierda, donde ha hecho un análisis desde los años 19-21 ha estado rastreando los partes de desgloses de muertes con motivo de una misión policial, y curiosamente el ranking número 1 lo tiene Estados Unidos, luego lo tiene Canadá, New Zealand, Australia, Netherlands, después estaría Francia y por último Inglaterra y Gales. Es decir, con esto no estoy excusando la violencia y el racismo que existe, y digo racismo, vuelvo a diferenciar racismo de racialismo por parte de miembros de la policía francesa, pero que los periódicos anglosajones hiciesen prueba de que, oh la la, la France est tout à fait raciste, Francia es racista, pues bueno, querían convertir, curiosamente, cuando un Macron ya a la deriva quiere asistir sin que nadie le invite a la cumbre de los BRICS, quiere estar en el plato y en las tajas, estar en la OTAN y estar intentando lanzar puentes hacia otro lado, y se monta toda esta historia en territorio francés. Con eso no estoy diciendo nada, pero estoy diciendo lo que estoy diciendo. Javier, pues excelente conferencia magistral que siempre nos das los fines de semana y que nos haces reflexionar, y sobre todo lo más bonito que que yo saco y que mucha gente sin duda estará extrayendo de tus palabras es traspolar todo lo que tú estás diciendo para nuestra sociedad, para la sociedad donde tú que nos estás viendo, no te hablo a ti, Javier, sino al público, tú que nos estás viendo en Colombia, en Argentina, pues todos estos conceptos son conceptos universales que se aplican perfectamente para las policías, para los ejércitos de nuestros países, de nuestras sociedades, de nuestros pueblos, y que sin duda pues tenemos que tener muy, muy en cuenta, porque algunos ya sobrepasamos eso que se ve en Francia, otros vamos para allá, así que pues muchas gracias, Javier, y si no falta algo que se nos haya escapado, pues dinos acerca de esta obra que nos tiene
que nos tiene con mucha curiosidad por qué nos mandaste esta obra. Os envié un cuadro justamente de un pintor británico que vivió en Estados Unidos. El pintor empezó siendo paisajista. Él se influyó mucho, cambió del paisajismo romántico a la pintura historicista cuando viajó a Europa y empezó a tener las influencias del autor Gibbon sobre el libro La caída del Imperio Romano, la decadencia y caída del Imperio Romano, o del poema de Lord Byron, La epopeya de las peregrinaciones de Childe Harold. Y justamente hay una serie de 5 óleos. Yo he cogido el cuarto. Estos óleos están en este pintor de la escuela del río Hudson, están expuestos desde el año 1836 en la New York Historical Society de Nueva York. Este cuarto óleo, de los 5 óleos, tiene el primero de cómo se creó Roma, el estado primitivo, el comienzo del imperio. El segundo es el estado de Arcadia feliz o pastoral en el que vivía Roma antes de ser imperio. Luego está la culminación del imperio. Este cuarto, que es el penúltimo, es la caída del imperio. Vemos unas flotas de enemigos cruzando las aguas, un puente que se ha roto, que cruzaba el río entre un lado y otro. Hay fuego, hay humo, hay esculturas quebradas, es decir, hay vandalismo, hay saqueo, hay pillaje, hay violaciones, hay asesinatos. Hay algo que yo resumiría en una frase: la esperanza se ha perdido. Existe además un juego de colores. Los colores que predominan son el rojo y el verde. Existen además en las túnicas de los cuadros, hay unos que tienen, en el cuadro anterior, cuando era el imperio, ya existían los 2 colores, niños vestidos de rojo y niños vestidos de verde, que se peleaban por un barco. Parece que ahora estos 2 colores en este cuarto cuadro predominan, como ya no que es niños que se pelean por un barco, son adultos que se pelean de verdad en una guerra civil, en una guerra tribal, en una guerra étnica. Porque cuando se habla de la caída del Imperio Romano, la caída del Imperio Romano no es así de repente, en un día y se levantó y ya dejó de existir el Imperio Romano. El Imperio Romano, que había empezado Roma como tal en el año 758 a.C., cayó como tal imperio en Occidente en el 476 después de Cristo. Estamos hablando que fue una estructura político-económico-social que duró en Occidente desde, pues si sumamos los 758 más los 476, más de 1000 años. Pero fue un proceso gradual de pérdida de integración, de pérdida de valores comunes, de pérdida de esperanza, de pérdida porque cuando lo que estamos viendo ahí es el 476 después de Cristo, la caída que llamaba el historiador Arnaldo Momigliano la caduta senza rumore de un imperio, es decir, la caída sin ruido de un imperio. Todos los imperios caen sin ruido, es decir, se van minando desde el interior y desde el exterior. Había habido ya desde el año 378 una batalla donde pueblos que migraban en la parte este de Europa querían entrar en el territorio romano para ser acogidos como inmigrantes, para ser reconocidos como ciudadanos romanos. No se les acogió y hubo una batalla, la batalla de Adrianópolis, donde en esa parte de Tracia, hoy la Turquía europea, hubo la primera caída real de un emperador romano que fue apresado y llevado por las tropas de estos bárbaroi. Bárbaroi no era despectivo en el sentido de bárbaro, era porque pronunciaban, según en esa palabra griega, que viene del griego clásico bárbaroi, pronunciaban con un DG bárbaroi, y por eso se les llamaba bárbaros. Luego se fue produciendo decadencia. En el 410 el saqueo de Roma por los godos, en el 455 el saqueo de Roma por los vándalos. Pero en este cuadro lo que estamos viendo es ya la destrucción de todos contra todos. La esperanza se ha perdido. Los bárbaros, que incluso pedían ser ciudadanos romanos siglos antes y que muchos de ellos
terminaban siendo ciudadanos romanos y se integraban en el ejército, se integraban en la guardia pretoriana, se integraban en la sociedad romana, porque la sociedad romana no tenía problemas de colores, de color, de razas. Había emperadores hispanos, hubo emperadores que venían de Siria, hubo emperadores que venían del norte de Europa. Tampoco tenía problemas religiosos. En el Imperio Romano se aceptaba cualquier religión siempre que no atentase contra las leyes y las instituciones del imperio. Es decir, podías adorar a un Mitra, que era de Asia Menor, podías adorar a Isis, Osiris y Horus, que eran de Egipto, podías adorar divinidades célticas o divinidades germanas. Es decir, no había problemas en la integración porque había un ideal común de querer ser todos ciudadanos romanos. Pues bueno, una concatenación de causas económicas, militares, políticas, sociales, hace que esto que yo llamo en este cuadro la esperanza se ha perdido, y en estos colores que vemos de enfrentamientos de guerra civil entre el rojo y el verde de las túnicas, vemos justamente esto. El último cuadro después de este se llamaba Desolación porque ya no queda nada. Entonces lo que hay que recuperar, y es la frase final que querría cerrar, es recuperar la esperanza de construir un futuro en común para todos y todas las personas de cualquier nación, con arreglo a unos valores comunes dados, no valores de disgregación, no valores de enfrentamiento, no valores de división y de pérdida realmente de los intereses y de lucha por los intereses reales básicos y de las necesidades básicas. Más importante es que tener unas Nike es tener un empleo. Más importante que tener un iPhone es tener una sanidad pública. Más importante que conducir un Mercedes es poder tener una educación pública. Por lo tanto, hay que tener una esperanza que se ha perdido y una defensa de unos valores y de unas tradiciones comunes que hay que remozar, renovar y co-crear. Pues excelente, Javier, excelente mensaje, y si me permites agregar que no hay que perder de vista entonces todo eso que planteas de recuperar la esperanza, la podemos quizá recuperar sin perder de vista ni un segundo, ni un instante, la anomia. Y no solo la anomia como esta situación de desorganización social o de aislamiento del propio individuo porque ya el pacto social no alcanza o no es suficiente, sino desde la parte psiquiátrica, que también es muy interesante. La anomia desde la parte psiquiátrica es esa incapacidad o esa capacidad que se va perdiendo de nombrar las cosas. Y me refiero a los narcos, a ustedes narcos que nos ven, pues con esta ley que van poniendo, que es la ley sin ley, al final nos llevarán a todos, a ustedes mismos, a sus hijos, a la destrucción total, porque si la anomia tanto psiquiátrica como la de Durkheim empieza a permear nuestras formas de ver y comprender el mundo, pues nos vamos a quedar sin algo que nombrar, y cuando no haya nada que nombrar, pues será la destrucción y la muerte total. Si el narco que me ve no me entiende, pues solo figúrese o figúrate, cuando pasen los años, tus hijitos, tus nietecitos no van a tener más que pues defenderse de ellos mismos, porque ustedes plantearon esa anomalía y esa falta de nombrar las cosas y de tener un pacto con las cosas, que sería la anomia que nos describe Javier sublimemente. Muchísimas gracias, Javier, te agradecemos mucho, y recordar que entonces lo contrario a la anomia, tanto del punto de vista religioso o no religioso, pues sería el verbo, ¿no? Que esa es una de las capacidades, ya sea divinas o del propio ser humano. No nos alejemos de ello. Criminales y no criminales, gobiernos corruptos y gente no corrupta, hay que tenerlo en cuenta. Gracias por cerrar con esta obra de arte, Javier. Un abrazo. Gracias, hermano, y hermanos todos, siempre, de cualquier índole. Nos vemos hasta la próxima y buenas noches.